Carito, no te escuchas. Bueno, yo ya no te escucho. Ay, ¿ya me escuchan? Ya. Ok, Bueno, ya. vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permite, Señor, un jueves más poder estar conectados en tu nombre. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, has tenido misericordia y gracias, Señor. Tú pones el querer como el hacer aún para conectarnos, para leer de tu palabra. Te pedimos en esta noche, Señor, que nos purifiques, que nos limpies, que nos quites todo pecado, toda transgresión, toda debilidad, todo aquello que pudo haber contristado el Espíritu, Padre. Te pedimos que nos perdones. Límpianos, Señor, y permite, Señor, que tu palabra en esta noche nos venga a enseñar a todos juntamente, Señor. Limpia mis labios, Señor, limpia mi corazón y permite que podamos aprender de tu palabra. Toma control, Padre, del Zoom, toma control de la compu, toma control, Señor, de la luz, toma control, Señor, de aún los ruidos, toma control de todo y permítenos entrar en tu presencia. Te agradecemos, Señor, esta semana porque hemos visto tu fidelidad y como dice la Escritura, tú das, Padre, pero también tú quitas. Gracias por esos momentos, Padre, de alegría, pero también por esos momentos de aflicción, porque sabemos que todo proviene de ti, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Hoy estoy transmitiendo desde la casa de mis papis, entonces por eso ven aún la escenografía de atrás. Entonces vamos a comenzar, hermanos. Hoy nos quedamos, bueno, más bien recordemos que estamos viendo el libro de Josué los jueves y hoy me tocó a mí compartir la palabra. Y quiero que me acompañen a Josué capítulo 17. Si no me llego a escuchar, si llega a trabar, me avisan, ¿vale? Es Josué, les voy a compartir por la Biblia, una disculpa, hoy no traigo diapositivas, pero eh, las diapositivas las hacemos como para más interactiva la enseñanza, pero ahorita con la palabra, con la Biblia, que vamos a ver ahorita, ¿sale? Entonces vamos a Josué, capítulo 17. Aquellos que no tengan su Biblia, está en la pantalla. Hace 8 días se vio el territorio de Efraín y de Manasés. ¿Quién era Efraín y Manasés? Efraín y Manasés fueron hijos de José, ¿sale? ¿Y quién era hijo de José? José, su padre fue Jacob, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 17, versículo 1. Dice, se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galá, el cual fue no hombre de guerra, tuvo Galá y Basán. ¿Sale? Entonces, recordemos que José tuvo dos hijos, que fue Efraín y Manasés. La escritura, si tú te vas más atrásito, dice que José todavía vio hasta la tercera generación. Si no mal recuerdo, viene en el libro de Génesis que José vio hasta la tercera generación. Entonces conoció a sus hijos, a sus nietos y son bisnietos, creo que son bisnietos. Entonces, dice la escritura. Pero continuamos leyendo. Dice en el versículo 2, se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Gelet, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer, los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José por sus familias. ¿Por qué primeramente te está hablando de Manasés? Porque Manasés fue el primogénito, aunque hubo ahí algo al cruzar las manos. Jacob, el abuelo, cruzó las manos y le dio la bendición a Efraín, ¿sale? Pero aquí te están manejando que fue el hijo primogénito, que es Manasés, ¿sale? Te está dando los hijos que tuvo. Dice en el versículo 3, pero Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas.
los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eliezer y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos dieses heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tribu de Galaad y de Basán, que están al otro lado de Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de entre los hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmec, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. 9. Desciende este límite al arroyo de Cana hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés. Ahí el límite de Manasés es del norte del mismo arroyo y sus salidas son el mar. 10. Pon mucha atención porque fíjate, esto es algo muy interesante. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar en su límite, y su encuentro con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Esto me llamaba mucho la atención porque aun cuando con Salomón se dividen los reinos a dos reinos, precisamente en la parte del sur se queda Efraín, o se le conoce como la casa de Efraín o la casa del norte, del sur, perdón. Entonces eso me llama mucho la atención. Pero fíjate lo que dice en el 11. También Manasés en Isaacar y en Aser a Betseán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Anac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a la ciudad, a aquellas ciudades, y al cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficiente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Hasta ahí le vamos a dar una breve pausa porque está como dividido en dos el tema, casi en tres, pero vamos a tratar de apurarnos para ver completamente esto. Dice la palabra de Dios desde hace 8 días que se dividieron los territorios en suertes. Y esta vez le tocaba a los hijos de José, que es Efraín y Manasés. Y te está explicando cuántos hijos tuvo Efraín, cuántos tuvo Manasés. Pero hay algo muy importante. De los hijos o de los descendientes o los familiares de Manasés, viene un nombre que se ha nombrado desde números, que es Zelofejad. Zelofejad era familiar de José, perdón, y él no tuvo hijos varones, sino tuvo pues puras mujeres. Y te da el nombre de estas 5 mujeres que tuvo Zelofejad. Esta escritura ya también la habíamos visto cuando se estaba escudriñando el libro de Números. Pero quiero que recordemos, porque a ellas les toca herencia también. Antes, por lo regular, si tú ves la escritura, solo se le daba heredad a los varones, a los varones o al primogénito. En este caso, ellas solicitan que pues Zelofejad no tuvo hijos, pero que ellas querían heredad. Y fíjate, vamos a recordar este pasaje. Acompáñame a Números 27. Acompáñame a Números capítulo 27, para que recordemos este episodio. Y es algo bien hermoso, hermanos. La palabra de hoy es algo bien padre porque vamos a ver cómo el Señor, cuando uno actúa con justicia, con lo que es correcto, el Señor responde, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Fíjate lo que estas mujeres pidieron. Estas mujeres, hermanos, fueron muy valientes,
porque ellas pudieron haber dicho, guardamos silencio y así, a ver qué pasa. Y no, tomaron la decisión de ir y pedir heredad para ellas. Fíjense lo que dice Números, capítulo 27, del 1 en adelante. Fíjate, dice, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda congregación a la parte del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Fíjate, ellas van junto con el sacerdote, con Moisés, a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero ellas primero, fíjate qué astucia o qué sabiduría, yo le llamaría sabiduría, para empezar esta plática o esta conversación para solicitar esta herencia. Ellas dicen, nuestro padre murió en el desierto, o sea, Zelofejad murió en el desierto, pero no murió por estar con Coré y sus aliados, sino que él murió por su propio pecado, dice aquí, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Dice en el 4, porque será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Algo muy importante que vemos y destaca siempre a este hombre que es Moisés, a este varón de Dios, que siempre llevaba cualquier duda, cualquier situación delante del Señor. Y dice que esto que ellas le estaban solicitando a Moisés y al sacerdote, él va y le pregunta a Dios, ¿qué hago en este caso? Y fíjate lo que el Señor responde. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Esta parte, esta ley, hermanas, no estaba ahí, hermanos. Esta ley no existía. Pero cuando ellas van y solicitan esta herencia a Moisés y al sacerdote, y Moisés va y lo consulta con el Señor qué hacer, el Señor dice, lo que ellas dicen es verdad. Y ahora van a hacer esto. Y entonces el Señor empieza a decir, si un varón no tuvo hijos, entonces se traspasará a las hijas. Y si no hay hijas, fíjate lo que continúa diciendo en el 9, si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de esta será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Entonces, hermanos, muchos dicen que la palabra de Dios es machista, que es de puro patriarcado, que es misógena, es el término correcto. Y no, hermanos, aquí podemos darnos cuenta que el Señor protegió a estas 5 mujeres. Las protegió tan así que empezó a haber esta ley que antes solamente se podía dar a los hijos varones. No, ahora era también para ellas y se hizo esta ley y fue una ley que mandó no Moisés, no el sacerdote Eleazar, sino precisamente el Señor. ¿Sale? Pero ¿qué crees? Había una condición, había una regla, había un requerimiento para que ellas pudieran recibir esa heredad de su padre y que no fuera olvidado el nombre de su padre, porque ellas dicen esta precisamente, ¿por qué será
quitado el nombre de nuestro padre entre la familia por no haber tenido un hijo varón? O sea, ¿será quitado, será borrado y nosotros tampoco recibiremos nada? Siendo 5, había un requerimiento. ¿Alguien sabrá cuál era ese requerimiento? ¿O tú qué piensas o qué piensas que fue ese requerimiento? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Ellas ya tenían esta heredad, pero había un requerimiento para que ellas pudieran tomar posesión de ellas. Un ejemplo, Caleb. Caleb, el Señor ya le había dado la tierra, ya se la había prometido, pero había que conquistarla. Tenía que pelear y batallar con varias gente para sacarla y que esa tierra fuera de Caleb. Con ellas, de la misma manera, la herencia que le correspondía a su padre, ella ya se les había pasado, porque su papá, Zelofehad, ya había muerto. Pero había una condición. Acompáñenme a Números 36. Fíjense cuál era esta condición o este requerimiento. Números 36, del 5 al 12, dice la palabra de Dios. Pon mucha atención, ¿vale? Dice, entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, hácense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Este es el requerimiento. Ellas podían elegir a quien sea, cualquier varón, pero que fuera de la tribu de su padre, de la tribu de José. Dice en el 7, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no anden la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en familias de los hijos de Manasés, hijos de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Que el Señor les concedió el deseo que ellas tenían en el corazón. Ellas tenían un deseo. ¿Y cuál era ese deseo? Obtener esa herencia, obtener eso que le correspondía a su padre. Pero ellas sabían que como no había tenido hijo varón, su papá, tal vez a ellas no les iba a tocar nada. Pero ellas alzan la voz y van ante Moisés y ante el sacerdote. Y Moisés, como ese varón de Dios, va y consulta al Señor. Y el Señor le dice, ¿es cierto lo que dicen? ¿Está bien lo que dicen las hijas de Zelofehad? Y les dan esa heredad. Pero para que esa heredad siguiera permaneciendo y les fuera dada, ellas tenían que casarse con los de la misma tribu de su padre, no con otra tribu, no con otros, sino dentro de la tribu de José. ¿Sale? Acompáñame al Salmo 134.
Salmo 134. Hermano, hermana, ¿tienes algún deseo en el corazón? Yo creo que todos tenemos deseos, tenemos sueños, tenemos peticiones al Señor y a veces yo creo que por las condiciones, por lo difícil que vemos a veces la situación, pensamos que es imposible recibir esa bendición. Pero aquí lo vemos con las hijas de Zelofehad. El Señor escuchó, escuchó su clamor, escuchó el deseo. Y el Señor, antes de que ellas lo expusieran a viva voz, el Señor ya sabía qué había en su corazón. Salmo 34, versículo 15. Fíjate, dice la palabra de Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ellas estaban pidiendo algo justo, no estaban pidiendo algo fuera de lo normal. A lo mejor para todo el pueblo sí era algo anormal porque decían, pues es que ellas son mujeres, tenía que haber un varón, pero aún así, con todo y lo que los demás pensaron, con todo y los miedos que a lo mejor ellas sentían al ir a hablar, lo hicieron y fueron y expusieron su deseo delante de Moisés y del sacerdote. Y el Señor les contestó. Entonces, aquí con el Salmo dice que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Acompáñame al Salmo 145. Salmo 145, versículo del 14 en adelante. Pon mucha atención a esto. Fíjate lo que dice. Dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Fíjate aquí, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá así mismo el clamor de ellos y los salvará. Cumplirá, dice el versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Hermano, ten la seguridad y la certeza que si tú le temes al Señor, si tú has tratado de ser justo, y recordemos que la palabra justicia en la palabra de Dios es obediencia, si tú has sido obediente, ten por seguridad que el Señor cumplirá ese deseo que tienes en tu corazón. Así como a las hijas de Zelofehad. Dice en el 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de verdad. Hermano, no desistas de ese sueño que tienes, de ese deseo que tienes en el corazón, de ese sueño que tienes en el corazón y en la mente. Porque si tú invocas al Señor y lo estás invocando de a de veras y estás siendo obediente, créeme que Él nos va a contestar, Él nos va a responder. Y ahorita vamos a la segunda parte de este tema porque va ligado. Acompáñame nuevamente a Josué. Josué, ves que te dije ahorita que se partía como en dos. Josué capítulo 17. Solo se les pedía un requerimiento a las hijas de Zelofehad para obtener esa bendición. Y era que se casaran dentro de la misma tribu para que esa herencia o esa heredad no anduviera de tribu en tribu. ¿Sale? Entonces, hasta en eso el Señor pensó y era justo el Señor. 17. Déjame ver dónde me quedé. Aquí vamos a volver a leer esto.
Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y al cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Este es un punto que vamos a ver rápidamente, hermanos. Aquí podemos darnos cuenta, hay una gran diferencia. Caleb, cuando le es dada la tierra y él la tiene que conquistar, él va, discúlpame la expresión, con todo. Va con todo y él lo que dice es, si Dios quiere, él me dará la victoria. Pero él ni siquiera piensa en que puede hacer tributario a los pueblos que habitan ahí. Él dice, voy con todo y el Señor me va a dar la victoria si él quiere. Y el Señor le da la victoria. Pero aquí con los familiares de José, que era Manasés y Efraín, pasa lo contrario. Ellos, en lugar de sacar a los extranjeros que estaban ahí o de quitar a aquellos cananeos, lo ven por la parte monetaria, por la parte tributaria. Y no solo eso. Yo creo, hermanos, yo en mi humilde opinión, creo que también tenían miedo sacarlos. Y por eso veían la parte de, pues vamos a hacer los tributarios, no hay que sacarlos. Pero vemos la diferencia entre Caleb y Manasés y Efraín. Caleb dice, yo sí, es mi tierra y los voy a sacar. No hace tributario a nadie. Pero con los familiares de José, ellos sí, aún ya siendo fuertes, dicen, hay que hacer tributarios y no los sacan. Y a través de que vayamos leyendo, tú te vas a dar cuenta más adelante en los demás libros, que el no haber sacado al cananeo y hacerlo tributario fue un dolor a sus costados, fue un dolor continuamente a sus vidas, por no sacarlo definitivamente. ¿Sale? Ahora sí, vamos a continuar en el 14. Dice, y los hijos de José, fíjate, después de que no sacan a los cananeos y los hacen tributarios, pasa esto. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad, una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande que Jehová nos ha bendecido? ¿Y por qué Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Ellos empezaban como a quejarse, tanto Manasés como Efraín decía, ¿por qué necesitamos más tierra? Nosotros somos muy grandes. ¿Por qué hasta ahorita nos ha bendecido el Señor? Y fíjate lo que dice en el 15. Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. O sea, Josué les da la solución. Les dice, bueno, entendemos, si son pueblo tan grande, suban al bosque, a ese monte, suban, desmonten a los fereceos y a los refaitas, o sea, sáquenlos para que ese monte sea de ustedes. Y fíjate ellos qué dicen. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros ese monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Ellos no era que no les fuera a alcanzar ese monte o ese bosque, sino que estaban teniendo miedo, porque aún aquí se ve el miedo, cuando dicen, pues es que tienen carros errados, no vamos a poder con ellos. Y fíjate qué les dice Josué en el 17. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos,
porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Vemos por parte de José, de Josué, que los anima, que les dice, a ver, tú eres pueblo grande, tú mismo me estás diciendo que necesitas más tierra, créetelo, eres grande, tienes poder, no tengas miedo, sino que aquel monte será tuyo, tú lo vas a desmontar y lo poseerás, tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Hermano, si tú tienes sueños, tienes deseos, a veces no los cumplimos o no nos esforzamos como Efraín y Manasés por miedo, porque vemos muchas dificultades, porque decimos, es que no voy a poder terminarlo, es que no voy a poder lograrlo, es que me voy a quedar a la mitad, y es que si me falta, y es que esto, hermanos, aquí, con lo que nos dice Josué, nos lo dice también el Señor a nosotros. Así como a las hijas de Zelofejad les dijeron, solamente tienes que hacer esto para obtener ya la heredad y que la heredad no ande de tribu en tribu. Aquí mismo Josué le dice a Efraín y a Manasés, esfuérzate, sé valiente, vamos, adelante, tú eres grande, tú tienes poder. Asimismo, el Señor en esta noche nos anima. Acompáñenme a Deuteronomio, ya vamos a terminar. Deuteronomio capítulo 20. Pues te decía que esta palabra es muy hermosa porque el Señor contesta los deseos y los sueños de nuestro corazón. Solo hay que hacer lo que Él nos pide. Fíjate lo que dice Deuteronomio 20. Eran leyes sobre la guerra, pero lejos de ser leyes, hermanos, son palabras de ánimo que tenemos un Dios tan grande que Él está con nosotros y Él va a pelear nuestras batallas y Él va a estar con nosotros. Fíjate, dice Deuteronomio 21, dice, cuando salgas a la guerra con tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará el pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla con vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Hasta ahí le vamos a dejar. Entonces, hermano, te das cuenta, dice que eran leyes sobre la guerra, pero pareciera que en lugar de ser leyes, el Señor nos está dando ánimo. Cuando tú salgas a guerrear, cuando tú salgas a luchar, cuando tú salgas por ese sueño, por ese deseo, no tengas temor, solo esfuérzate, sé valiente, sigue obedeciendo al Señor, sigue siendo justo y el Señor va a conceder los deseos de tu corazón. Dice, no desmaye tu corazón. Cuando iniciamos una carrera, hermanos, una licenciatura o cuando comenzamos otra vez a estudiar, hay una frase muy significativa que dicen, no es el empezarla, sino es el permanecer. Hermanos, el Señor en esta noche nos invita a seguir persistiendo por esos sueños, por esos anhelos, por esos deseos. Aunque las hijas de Zelofejad tal vez pudieran haber pensado y hablado una a la otra, es que no nos la van a dar, es que es muy complicado, es que cómo vamos a llegar con Moisés y cómo le vamos a decir frente al sacerdote y qué vamos a hacer. Y ya se animaron a exponer el deseo que había en su corazón.
El deseo que ellas sentían, el anhelo, el sueño, y era la heredad de su padre. Hermano, ¿qué sueño tienes tú? ¿Qué deseo tienes tú? Como primero, ve y expónselo a tu Padre Celestial, y dile, Señor, tengo este deseo, tengo este sueño, tengo este anhelo. Y el Señor te va a contestar. El Señor, si es su voluntad, hermanos, Él te va a conceder ese deseo que tú traes. Fíjate lo que dice Isaías. Esta es la última escritura. Te invito a que vayas preparando tus comentarios. Isaías, capítulo 8, del 10 en adelante. Fíjate, dice, tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. Porque Jehová, perdón, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Hermano, sé que cuando tenemos muchos sueños o muchos anhelos, se vienen muchos temores, muchos miedos, muchas preguntas y sin respuesta. Pero aquí con esta palabra de Isaías dice, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. A él santificad. Las hijas de Zelofejad no pensaron en algo injusto. Era algo justo lo que ellas pedían. Y como era algo justo, el Señor mismo dice, es verdad lo que ellas dicen. Ahora se hará así. Y se hace esa ley que aunque el varón no tuviera hijo varón, se le iba a poder dar a las hijas o a algún familiar cercano. La heredad. Y el Señor les contestó y les proveyó conforme al deseo que tenían en su corazón. Y en esta segunda parte vemos que tenemos que esforzarnos. Efraín y Manasés pedían más tierra porque ellos se consideraban un pueblo grande. Y Josué les dice, ok, sí, son un pueblo grande. Vayan y conquisten ese bosque. Vayan y conquisten ese pueblo. Pero a ellos les entró miedo. Aun cuando ellos sabían que ya Dios antes les había dicho en Deuteronomio, cuando salgas a la guerra, no desmaye tu corazón, sino esfuérzate y sé valiente. Continúa. Entonces, hermanos, si tenemos sueños, anhelos, deseos, expongámoselos delante del Señor. Y aún expongámosle nuestros miedos, nuestros temores, sea para iniciar una carrera, sea para volver a empezar a estudiar, sea para un trabajo nuevo, para los sueños y anhelos que tú tienes, para tu negocio propio. Decía que no desmaye tu corazón. A mí sé tu miedo, que yo sea tu miedo y tu temor. Entonces, esta era la palabra, hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo. Puede abrir su micrófono. O preguntamos.
escuchan, ¿verdad, hermanos? Sí, Carito, sí te escuchas. Ah, ok. Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches. Buenas Hay, noches. hay un versículo que dice, buscad el reino de Dios y su justicia no, perdón, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo 6:33. Mm, Dios conoce todos los deseos de nuestro corazón, pero también a Él como papá le gusta que nosotros se lo externemos. Le gusta que nosotros nos acerquemos a Él exponiéndole esos deseos, dándole una justificación del por qué los queremos y también le gusta aconsejarnos, porque muchas veces dice la palabra que nos sentimos sabios en nuestra propia opinión y realmente el plan es muy diferente a lo que Él tiene para nosotros. Algo que es muy importante considerar es que tenemos que ser constantes también en lo que deseamos, porque hoy puede que quieras una cosa y mañana otra, y por eso es bueno realmente analizar, hacer una introspección y considerar qué es lo que realmente quiero. Lo necesito, ¿para qué lo necesito? Y una vez que lo tenga, ¿qué voy a hacer con él? Porque muchas veces pedimos, pero también como dice la palabra, no es sino para nuestros propios deleites. Y eso tampoco es algo que le agrade a Dios porque puede venir a ser de tropiezo o incluso hasta puede apartarnos de Dios. Entonces, creo que es muy importante esforzarse, ser valientes, pero también buscar siempre el consejo de Dios para que Él nos vaya guiando y nos permita también considerar cosas que a lo mejor nosotros no alcanzamos a ver. Ese era el comentario, Carito. Así es, gloria a Dios, decía en Isaías, si pides consejo, pues no te servirá. Si haces plan, tampoco. Lo único que nos sirve es que Él esté con nosotros. Teniendo la seguridad de que Él está con nosotros, hermano, todo va a salir avante. Todo, todo. Por más negra que se vea la situación, por más oscura que se vea la situación, todo va a salir avante. Pero así como se les decía a las hijas de Zelofehad, vas a recibir la herencia, pero no te juntes con alguien más, sino con los de tu propia tribu. Lo hicieron así, fueron obedientes. Aún en eso, obedecieron, se juntaron con los de la misma tribu, recibieron la heredad. Juan, Efraín y Manasés, tú vas a ver más adelante si realmente, no te voy a dar el spoiler, si realmente fueron y subieron a ese bosque a luchar y se esforzaron por sacar a todos los cananeos y ya no hacerlos tributarios para ellos obtener toda esa tierra, o definitivamente se acobardaron. Josué los animó y les dijo, eres fuerte, Manasés, eres fuerte, Efraín. No importa que tengan carros cerrados, no importa que sean más poderosos que tú, van a poder, pero tenían que esforzarse. Y esa es una clave muy importante, seguir esforzándonos. No es fácil, no es fácil, pero con el Señor nos da esa valentía también. Adelante, Croy, ¿vas a participar, Sai? Sí, Carito, buenas noches, Dios les bendiga. Este, precisamente, la hermana Estelita me regaló un disco de una grabación del 2013 de una prédica del pastor Gustavo y se llamaba Esfuérzate y sé valiente. Y me llama la atención que el pastor Gustavo en ese entonces hablaba sobre que él oraba a Dios por la persona que fuera a continuar con la obra que él estaba haciendo. Y decía que él le pedía a Dios no que fuera alguien de su tribu, sino que fuera alguien o sea, no que fuera alguien de su familia, sino que fuera alguien esforzado y valiente. Y le doy muchas gracias al Señor porque muchas veces nosotros pensamos un montón de cosas, ¿no?
pero o a lo mejor podemos recibir muchos consejos, pero al final de cuentas, el único que tiene la verdad es Él. Hay una palabra que no la recuerdo muy bien, no sé si alguien la recuerde, que dice, este, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas de Jehová es, la salvación, algo así. Pero a lo que voy es que, como dijiste, Carito, el esforzarnos y ser valientes y el esperar en el Señor y no dejarnos llevar a veces ni siquiera por nuestra propia opinión. Gloria a Dios. Algo que decía la hermana Fanny es también el considerar que nuestros deseos, nuestros sueños no sean emociones, porque cuando el Señor nos responde a ese sueño o a ese deseo y fue emoción, hermanos, a veces acabamos hasta frustrados. Pero cuando realmente era un anhelo y un sueño que tenías y Dios te lo responde, créeme, vas a quedar satisfecho. Dice Proverbios 19:21, creo que es el versículo que nos dijo nuestra hermana Sai, 19:21, dice, es 19:21, Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, muchos pensamientos puede haber, hermanos, en nosotros, en nuestra vida, mas el mejor consejo que podemos obtener es el Señor. Yo sé que todos los que estamos conectados tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos visiones, hermanos, a futuro, a corto, a largo plazo, pero tenemos que ser esforzados y valientes. Hay una escritura que dice, compórtense varonilmente. Hay otra escritura que dice, esfuérzate, levántate y pon manos a la obra. Como diciendo, no la pienses tanto, hazlo, hazlo, el Señor está contigo. Pero tenemos también que tener esa parte de humildad, esa parte de decir, Señor, aquí están mis anhelos y mis deseos, solo tú guíame, solo tú permite que me esfuerce. Dame valentía, dame valor, dame esfuerzo, Señor. Quítame los miedos, quítame estas cosas que siento al empezar algo, al hacer algo. Y créanme, hermanos, que el Señor nos va a respaldar. ¿Alguien más? Isra, adelante. ¿Van a participar de este lado? Nada más fuerte. Bueno, hermano, pues de lo que yo me doy cuenta es que el Señor ya nos ha dado todo. El problema es que nosotros no nos hacemos responsables y no tenemos eh, las herramientas que nos ha dado el Señor, y la principal pues es la fe, creer, creer en Él, pero creer en lo que también en lo que estamos convencidos, y en lo que estamos convencidos si es Cristo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pues es la clave para lograr ciertas cosas. Y de ahí, eh, como estas mujeres pidieron algo que era justo y se lo pidieron al Señor, y todos yo creo que le hemos pedido cosas, y mientras sean para necesarias y para bien de nosotros, está bien. Otra cosa que hicieron estas mujeres fue obedecer. O sea, ¿cómo podemos pedirle algo a alguien si no hacemos la voluntad de lo que nos está pidiendo? Y fíjense algo muy, cómo somos los humanos. El gobierno te pide varias cosas y el mismo Dios dice que te sujetes a tus autoridades. Y eso sí lo hacemos. Ahorita que tenemos que pagar ahorita, por ejemplo, lo que es el predio,
aunque no nos guste, ahí vamos. Pero también el Señor dice, Jesús decía, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Te enojes o no te enojes, lo tienes que hacer. Tenemos que pagar, por ejemplo, lo que es el refrendo. Nos guste o no nos guste, lo tenemos que pagar. Y lo hacemos porque si no nos creamos problemas con las autoridades. Yo creo que aquí lo más fácil es entonces, si obedecemos al gobierno, ¿por qué no obedecer a Dios, que fue el que estableció que, que nos sujetáramos a las autoridades? Y esas son las claves. Todo está en nosotros, gracias a Dios, porque Dios así nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero a veces desfallecemos cuando el Señor te dice, esfuérzate, tú tienes las fuerzas para hacerlo. Te he dejado la valentía para que lo hagas, pero a veces nos da miedo, nos da temor y no lo queremos hacer. Y de ahí pues, ya se divide en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes la posibilidad de hacer algo, que llega una oportunidad y a veces por flojera, por vergüenza, por muchas cosas, no lo terminas haciendo y ya perdiste esa oportunidad. Entonces, pues hagamos lo que conforme al Señor, y es como va a resultar, porque de otra forma, yo creo que todos lo hemos hecho nuestra voluntad y quizás hemos logrado cosas, pero también se han ido para abajo. ¿Por qué? Porque pues, no tiene la garantía del Señor. Entonces, pues qué bueno que va empezando el año y consideremos acatar la voluntad del Señor y yo estoy seguro que estaremos dando grandes testimonios porque el Señor así lo pide y porque así funcionan las cosas nada más, conforme a la voluntad del Señor. Ese era mi comentario. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el chat, hermana y hermano, te puse los significados de los nombres de las hijas de Zelofejad. Y si tú te puedes percatar, la primera que es Maala significa débil o enferma. Y así ellas se consideraban. Yo creo que al ver que no tenían hermanos varones, yo creo que pensaron y dijeron, no nos va a tocar heredad. Y así se sentían, débiles. Pero conforme ellas fueron, yo creo, hablando entre ellas mismas para ir a exponer su situación ante Moisés y ante el sacerdote Eleazar, empezó ese descanso. Cuando el Señor le dice a Moisés, han dicho bien las hijas de Zelofejad, ahora se va a hacer esto. Para ellas fue ese descanso. El segundo nombre, que es Noa, significa descanso o paz. Y el tercer nombre, bueno, la tercera hermana es Ogla, y significa perdiz o boxeador. Y me daba mucha risa porque ellas pelearon, hermanas, pelearon por esa heredad. ¿Y cómo pelearon? Abriendo su boca, exponiendo lo que ellas querían. Y el Señor les respondió. Después sigue Milca, y este nombre significa reina. Y viene a confirmarse porque ellas recibieron esa heredad y la pudieron poseer. Y el nombre de su padre no se perdió. Y la última es Tirsa, que significa placentera. Entonces, cada uno de sus nombres viene a hacer alusión al proceso que ellas vivieron. Y al final de cuentas, el ser obedientes, el obedecer, viene esta palabra, placentera. Entonces, hermanos, sigamos esforzándonos, sigamos siendo valientes, pero sobre todo obedientes a lo que el Señor nos manda. Así como decía la palabra, todos los deseos de nuestro corazón, el Señor no los puede contestar, pero hay que servirle con temor y temblor, dice la Escritura. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? ¿No? Pues vamos a dar entonces gracias, aprovechando
que me tocó servir el día de hoy. Les agradezco a cada uno de ustedes por sus oraciones. Hoy se enterró mi abuelita y fue una bendición el poderla ver y poder volver a darle el plan de salvación. Agradezco a todos. Ahorita continuamos en oración por sus hijos, por sus nietos, para pues la fortaleza. ¿Sale? Entonces, muchísimas gracias, hermanos, y vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permitiste, Padre, poder estar conectados en tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque, Señor, vemos tu palabra, Señor, que nos das palabras de vida, palabras de que nos esforcemos y seas valientes, palabras de aliento, palabras, Señor, que nos reconfortan nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra ha venido a ser ese bálsamo, Señor, a nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor. Tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos en nuestro corazón y en nuestra mente, que tal vez los vemos muy lejanos, Señor, o pensamos que nunca los vamos a poder realizar. Pero queremos, Señor, en esta noche dejar nuestros sueños, nuestros anhelos delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a hacerte obedientes, Señor. Que nos permita, Señor, estar en obediencia delante de ti. Los exponemos así como los expusieron estas mujeres, Señor, valientes, Señor. Así los exponemos delante de ti. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes. Y también, Padre, como lo veíamos en la segunda parte, Señor, el esforzarnos y ser valientes. El seguir, Señor, procurando esos sueños, Señor. Y que tú nos muestres, Señor, si esos sueños o esos anhelos son solo emociones, Padre, o realmente es algo que queremos, Señor. Señor, permítenos, Señor, llevar todo adelante de ti. Ayúdenos, Señor, a poner delante de ti todo lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, quita nuestros miedos, quita, Señor, nuestra falta de fe y permítenos, Señor, seguir confiando en ti. Que no desmaye nuestro corazón al ver las situaciones tan complicadas, sino por el contrario, a seguirnos, Señor, esforzándonos y ser valientes, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque cada día vemos tu misericordia y tu fidelidad, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y pongo en tus manos todas las necesidades de mis hermanos, las necesidades que fueron expuestas el lunes, Señor, las que fueron expuestas, Señor, en los grupos. Señor, sigue tomando control, Señor, de cada una de las necesidades, Padre. Muchísimas gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdeles, guárdelos, Señor, en sus trabajos, en sus escuelas, donde quiera que anden, Padre, en esos procesos, Señor, difíciles, Señor. Sé tú su paz, sé tú su consuelo, Padre. Sé tú, Señor, con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias te damos, Padre, y te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, estamos despedidos. Dios les bendiga. Les mando un abrazo. Cenen rico. Bye. Dios les bendiga. Buenas noches. Bye.